Eh, Buenos días con todos nuevamente. No sé qué pasaría, pero creo que no estamos todos. eh, pero sin embargo, ¿no es cierto? Eso no nos tiene que frenar para poder avanzar un poquito. Yo quisiera saber, porque hemos terminado ya la parte de bovinos de leche. Yo quisiera saber más bien si es que existe alguna pregunta, si es que algún tema un poco quedó rezagado, no se entendió bien, necesitan algún otro criterio antes de pasar a la siguiente especie, porque nos tocaría ya comenzar a hablar sobre avicultura, ya un tema completamente diferente al que estábamos conversando en los días anteriores. Doctor, una pregunta antes de pasar. Sí, Buenos Cristian, días. buenos días. Eh, para sacarle el esperma al, al ganado, al macho, al padrote, lo que sea, eh, ¿influye la edad o hay un cierto tiempo desde cuándo se debe empezar a guardar y Ya, hasta qué tiempo también? ya. Bueno, eso, digamos, hablando de bovinos, eh, uno tiene, ¿no es cierto?, que conocer que cuando los animalitos entran recién a la pubertad, tanto la densidad del esperma como la concentración espermática no es de las mejores. Es decir, todavía no existe la capacidad total de producción espermática. Y puede también haber algunos inconvenientes en formación o en malformación de espermas. Entonces, siempre se recomienda que la recolección seminal comience a ser ya cuando el animalito, ¿no es cierto?, ha alcanzado ya su edad adulta. Eh, en toros, yo me atrevería a decir que pudiéramos comenzar, ¿no es cierto?, a una colección permanente ya cuando el torito sobrepase los 2 años, 2 años y medio, mínimo, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí, cuando ha sobrepasado la pubertad y ya es adulto, entonces como que la curva de producción de espermatozoides y de volumen espermático y volumen seminal, entonces como que se estabiliza, como que ya existe un volumen más o menos constante. Y también de eso disminuye las malformaciones que pudieran darse en los espermatozoides. Ahora, ¿hasta cuándo? Yo creo que en la colección de semen, ningún toro sobrevive muchos años para hacerle una colección de semen, por decir algo, de 10 años, 8 años. No, más bien se hacen colecciones continuas por pocos años y de esas se van preparando y se van almacenando. Y es eso tan real porque miren ustedes que todos los toros de inseminación artificial son toros que salen sus pajuelas a la venta cuando el toro ya está muerto, ya murió hace algunos años. Y eso ustedes entenderán por qué, porque la colecta de semen se hace, se almacena y luego se va probando, ¿sí? Se va probando en los diferentes datos, se van probando a las hijas. Ayer nomás conversábamos, ¿no es cierto?, del número de hijas para poder tener mayor fiabilidad. Entonces el toro no va a poder sobrevivir, o no es conveniente sobrevivir, llamémosle así, por mucho tiempo, muchos años, hasta que se prueben sus pajuelas. E incluso se dan casos en donde el toro no es muy conveniente y ese toro se descarta y todas sus pajuelas, qué sé yo, unas 10,000, 20,000, 50,000 pajuelas son desechadas, son descartadas completamente, ¿sí? Por otra parte, el toro tiene que ser de alguna manera amaestrado, condicionado para que pueda ser colectado su semen, ¿sí? Es decir, tiene que acostumbrarse un poco a esa rutina, porque no es que automáticamente
el semen colectado es de buena calidad. Si uno coge el pene muy duro al momento de guiar hacia la vagina artificial, el toro no expulsa eh, todo el volumen que se quiere o toda la cantidad o la concentración espermática que pueda tener ese semen. A veces sale solo fluido seminal y pocas células espermáticas. Cuando la vagina artificial está muy caliente, no está con la temperatura adecuada, igual cuando el toro no es excitado de una manera correcta antes de la colección. Entonces, todo esto amerita, ¿no es cierto?, un cierto periodo de acostumbramiento, de entrenamiento del toro para que tome como normal, llamémosle así, que se utilice la vagina artificial. Entonces, más o menos por ahí no soy especialista en la parte de preparación de semen, pero yo diría que por ahí están las pautas. Ahora, antes del empacado, eh, toda colección tiene que ser valorada. Es decir, hay que ver coloración seminal, eh, contenido, la valoración de la morfología espermática, cuántos espermatozoides existen, cuál es la dilución que se va a utilizar eh, y cosas así, lo que se llama también motilidad individual, es decir, qué tanta fuerza tiene cada uno de los espermatozoides para moverse, y también, ¿no es cierto?, lo que hay otro que se llama motilidad masal, y esa motilidad masal es en cambio cómo se ve que en conjunto se van moviendo los espermatozoides. Eso indudable que con la ayuda ya de un microscopio uno puede hacer todos esos análisis. Luego ahora ya se hace mucho más complicado porque ahora ya incluso para evitar todos estos pasos de años y años, ¿no es cierto?, para poder comprobar que el toro es efectivo y es mejorador, entonces ahora ya existe la genómica, ¿sí? Y a partir de estas técnicas y metodologías, entonces incluso uno desde pequeñito ya puede decirle, este va a ser un toro bueno. Entonces nos estaríamos ahorrando muchos años de prueba en vaconas. ¿Por qué? Porque a través de la genómica uno puede determinar la presencia de los genes deseables en ese toro, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya es una realidad que ese va a transmitir lo que yo quiero. Entonces, un poquito por ahí, Cristian, le puedo comentar ese tema. Ya, doctor, gracias. No sé si le contesté, o por lo Sí, lo menos, que pasa que, o sea, se podría comprar también, o sea, pajuelas demasiado jóvenes o demasiado maduras, entonces, por eso iba mi pregunta. ya. De repente no sirven. Ya, no, en ese sentido no hay riesgo. No hay riesgo de que me den una pajuela de un toro muy, digamos, muy joven, ¿sí? No hay ese riesgo. Y supongamos que en el supuesto no consentido de eso, uno controla la concentración espermática que va en las pajuelas, ¿sí? Entonces, uno precisamente ya de toda la colección seminal, decir, de toda esa eyaculación, uno primerito hace el cálculo de cuántos espermatozoides existen por ml. En base a eso, yo hago la dilución. Y luego de hecha la dilución, yo calculo, ¿no es cierto?, cuánto tiene que ir o cuántas pajuelas puedo yo hacer de cada eyaculación. No es una cuestión automática de decir, yo colecto el semen y de aquí saco siempre 200 pajuelas. No, porque hay dentro de un mismo toro,
con diferente, digamos, en diferentes eyaculaciones, él va a expulsar diferente concentración espermática. Es decir, en el un eyaculado, por poner un número, estará unos 500 millones de espermatozoides y en otro eyaculado de otro día, del mismo toro, pueden haber 200 millones. ¿Sí? Entonces, no me va a salir el mismo número de pajuelas. Entonces, mucho se cuida la concentración espermática que vaya dentro de una sola pajuela. Por eso que un día de un eyaculado me saldrá, eso digo por poner números, me saldrá unas 200 pajuelas, cosecho luego de 3 días otro eyaculado y de ese me podrán salir, qué sé yo, unas 300. Y si coseché mal luego de 15 días, coseché mal el semen, simplemente, muy probablemente tenga que desechar, porque la concentración espermática va a ser ínfima, mínima. ¿Sí? Entonces, más que de toros jóvenes, el riesgo en la inseminación artificial más bien está en el asunto de que me pueden transmitir enfermedades si no es una casa comercial altamente calificada, ¿sí? Porque la inseminación artificial a través del semen puede también ser un vehículo para transformación, para transmisión de enfermedades de carácter eh, reproductivo. Entonces, más bien estaría por ahí el riesgo antes de que me vendan pajuelas con una baja concentración, por ejemplo. Profe, ¿cuánto tiempo dura una pajuela ya congelada? Una pajuela congelada, bueno, eso puede durar varios años. ¿Sí? O sea, uno puede tranquilamente mantenerles ahí unos 10 años. Incluso por eso hay bancos genéticos, ¿no es cierto?, en donde se permanece congelado y se pretende conservar por muchos años, 20 años, etcétera. ¿Sí? El asunto, como digo, y puede ser incluso hasta más largo. Eh, el asunto es de que la custodia de la mantención de la temperatura es lo crítico, porque si por ahí se falló ese sistema, simplemente el shock térmico que van a sufrir los espermatozoides les va a hacer que mueran. Entonces, y eso es lo que mayormente sucede. ¿Sí? Tengo yo mi banco de semen, pero por ahí un día no me percaté que el nitrógeno líquido bajó demasiado y eso que baja el volumen de nitrógeno líquido, inmediatamente comienza a subir la temperatura. Ese shock térmico acaba a los espermatozoides. Entonces, más bien, las fallas se dan cuando quien hace inseminación artificial o los grandes productores de pajuelas de semen, más bien se dañan por eso, por la falta de custodia de la cadena de frío que tiene que seguir o en la cual tiene que mantenerse las pajuelas de semen. Más bien por ahí son las fallas más grandes. ¿Alguna curiosidad más? Profe, ¿qué organismos están? O sea, por lo general se está viendo que las pajuelas son importadas. ¿Qué organismo está regulando esto? Bueno, un organismo internacional que regule esto, al menos yo no conozco. Y eso estamos hablando de Estados Unidos, de Alemania. No conozco que haya una institución específica que controle, eh, pero calculo yo que por ejemplo, muy probablemente la FDA o el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos son aquellos que regulan un poco la calidad de este tipo de material genético. Ahora, en nuestro país, llamémosle así,
casi que, digamos, nadie controla. Miren que, por ejemplo, antes había una institución que se llamaba ENDES, era la empresa nacional de semen, ahora pasó a ser privada. Entonces ellos, por ejemplo, producen semen de toros nacionales. Y Larsa debería entrar a controlar o debe controlar ese tipo de material. ¿Sí? ¿Y por qué comenzaron a producir? Porque precisamente era material muy barato. Traían toros del exterior, indudable que como terneros aquí se les criaba muy bien, se les calificaba morfológicamente, es decir, linealmente, que el toro tenga una buena característica lechera, externa, morfológica, y eso se cruzaba con que sea hijo de una excelente madre y de un excelente padre, ¿sí? Entonces se comenzó a estructurar y todavía hay pajuelas nacionales, pero tienen la gran ventaja y por qué son desventaja y por qué son baratas, precisamente porque todavía en el país no existe un control lechero. Es decir, tengo yo la aspiración de que esos toros sean mejoradores, pero no son una realidad, porque aquí vendo la pajuela, qué sé yo, a $5, a $6 la pajuela de ese toro, pero con la esperanza de que sea buena sus hijas. Es decir, no tiene hijas probadas, ¿sí? Esa es la gran desventaja del semen nacional. En cambio, el semen importado tiene la ventaja, ¿por qué? Porque ahí ya existen toros que son probados, como decíamos ayer, ya son probados, o tiene ya 1.500 hijas, 200 hijas, 300 hijas, ya controladas, ya probadas de que son mejores. Entonces, un poquito por ahí se maneja el asunto este de la inseminación y la crioconservación. La pregunta iba porque yo he visto, o sea, he tenido conocimiento de unos productores en la zona de Indanza, del oriente, Ya. que trajeron el semen de unos toros, pero, o sea, genéticamente no se adaptaron a la zona de donde pusieron a la inseminar. O sea, los nacieron, pero no se adaptaron al pasto y ese tipo de cuestiones. Nacieron ya toros, digamos, nacieron ya animales provenientes de la inseminación. Exacto. Ya. Bueno, eso es un poco raro. Sí, ese es un poco raro porque, eh, llamémosle así, que el momento en el cual nace un animal nuevo en un ambiente nuevo, no debería sufrir tanto como traerle ya un animal ya como tal. Es decir, traerle terneros, comprando terneros hacia un ambiente extraño, que sufren, que de hecho sufren más porque han nacido y han conocido, ¿no es cierto?, el otro ambiente en donde ellos se desarrollaron. Eh, yo diría que por ahí puede ser que quizás la raza tal vez, pero no debería haber sido tan crítico. Eh, debería haber seguido algún proceso un poquito más de adaptación o de adaptabilidad, o esa raza misma no es adaptable a las condiciones a las cuales estaba queriendo colocarse. Yo más bien iría un poquito por ahí, ¿sí? ¿Por qué los animales que nacen y desde el comienzo conocen un ambiente determinado, como que tienen un poco más de posibilidades de adaptación? Yo no sé si tal vez puede ser que sea un asunto de raza. Debe ser por ahí, porque o sea, donde introdujeron estos de aquí, tenían, o sea, la costumbre era de tener con sogueado. Ya. Ya, y estos toritos, al momento que le pusieron las sogas, no desarrollaban, entonces, y las pendientes como son un poco fuertes,
Entonces creo que perdieron no el 100%, pero sí la gran parte de eso, porque no se adaptaron, eran demasiado Ya, robustos, entonces el peso, la pendiente, o sea, eso, en ese sentido. ya. O sea, creo que no se hizo un análisis anteriormente, como hicimos ayer un poco, viendo a ver a las condiciones a las cuales van a estar expuestas. Ya. ¿Y qué raza eran? Creo que son Holstein, algo así. Unos que no tienen cachos, la verdad, Holstein. ¿Qué color eran? Sí Son les... como, no me acuerdo cómo son. Son como plomitos, así. Medio negritos, con plomo, tendencia Ya. negro. ¿Y qué era para leche? ¿O No, es para carne. para carne? Torete. Ajá. Toretes para carne. Y eso digo, ya compraron terneros. No, o sea, le hicieron la inseminación artificial. Ya, Tengo entendido que aquí un médico veterinario de Gualaceo les dio eso. Algo así. O ya. sea, ahí vi los precios, más o menos, estaba entre $70 Mm, la pajuela. ya. Bueno, sería interesante conocer la raza porque no conozco yo alguna raza que tenga una coloración gris. Eh, pero sería interesante. Puede ser que haya sido cuestión de adaptabilidad y de Sí, ya voy condición. a ver si consigo algunas fotos para compartir. Para poder observar. Puede ser una cuestión de adaptabilidad. Y, y eso sí se da, pues, eso sí se da. Si es un animal muy robusto que se generó para terrenos y para situaciones de crianza óptimas, entonces, de hecho, que van a sufrir y van a fracasar. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre cuestión de bovinos? Bueno, entonces chicos, vamos a comenzar un poquito con la parte de avicultura, ¿sí? Vamos a hacer una primera introducción sobre lo que es eh, las instalaciones y equipos. Bueno, ¿por qué no es cierto? Nosotros nos interesa también conocer la parte de producción de pollos de carne. Uno, porque en nuestras granjas tradicionales y medianas existe, ¿no es cierto?, la crianza de aves, ya sea en escala pequeña o en mediana escala. Y es parte de lo que es la consideración de seguridad alimentaria. Esa es una de las primeras cosas. Cuando uno recorre el campo, muchas granjas, ¿no es cierto?, tienen sus avecitas porque es parte de su rutina de crianza y parte de poder mantener una fuente de proteína animal para su propio consumo. Y también se generan muchas de las veces remanentes que pueden ser comercializables. Y hay granjas también, ¿no es cierto?, que ya dicen, bueno, yo a pequeña escala también me puede resultar económicamente interesante y por lo tanto me dedico yo a unas 200, a unas 300, a unas 500 aves para poderles comercializar. Y luego sí, ¿no es cierto? Ya viene todo lo que es la parte ya industrial, que ya es muy de más especialización y que exige ya un conocimiento más elevado porque ahí estamos hablando de poblaciones de 10.000, de 20.000, 50.000, 100.000 aves, ¿sí? En crianza. Entonces, ese un poquito es el nivel al cual nosotros estamos en el país. Pero nosotros, la mayoría de técnicos, estamos más bien abocados a hacer una avicultura de mediana y pequeña escala. Es decir, que nos consulten porque tengo un galpón, unos 2.000 pollos, unos 3.000, unos 500, unos 200 pollos.
más bien estamos mucho más abocados a eso antes que a una producción industrial. Y para eso, ¿no es cierto?, la avicultura se ha adaptado a diferentes condiciones del país. La avicultura se hace tanto en la sierra como en la costa. Sin embargo, ¿no es cierto?, en cada una de estas zonas existen ciertos problemas que se van a generar eh, por las condiciones ambientales y climáticas que se dan. Normalmente, ¿no es cierto?, se entiende que en climas templados a cálidos, la producción de pollo puede resultar más eficiente. ¿Por qué? Porque térmicamente el ave va a tener un confort mejor. Y además de eso, por la cercanía hacia los insumos para la alimentación que estos animales requieren. En cambio, en la sierra va a tener un poquito más de complicación para la crianza, porque uno, el oxígeno es más escaso, ¿sí? Y esto ya vamos a ver que influyen para la presencia de una enfermedad que es grave y crítica en la crianza de pollos cuando estamos haciendo en varios cientos de metros sobre el nivel del mar. Entonces va a haber cierta complicación, incluso ya sea ambiental como el oxígeno, pero también de infraestructura, porque yo tengo que adaptar la infraestructura hacia condiciones más frías. Y uno de los secretos de la avicultura es lograr controlar la temperatura dentro de los galpones, ¿sí? Es decir, darle la temperatura de confort a esas aves, pero también entendiendo de que al darle el confort térmico, también el desgaste energético para equilibrio de la temperatura del cuerpo del ave también va a ser menor. Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a tener mayor cantidad de energía para poder destinar hacia lo que es la producción de carne. Entonces, chicos, el alojamiento de esto es fundamental. Ahora, claro que vamos a ver aquí desde una visión un poco más del pollo industrial, ¿sí? Porque, bueno, industrial en el sentido de la forma de crianza. No vamos a ver la crianza en grandes galpones de varios miles, sino más bien en el sentido de la técnica para crianza de un pollo que pueda salir pronto al mercado, ¿sí? Porque hay la otra, ¿no es cierto?, que hay la crianza de pollo campero, que se llama, es decir, un pollo criollo, si queremos decirle así, un poco más bajo las consideraciones agroecológicas, que está también ganando mercado y que es posible y que podemos conversar al final. Los gallos finos también, profe. De gallos finos, en ese sentido, tengo poquísima experiencia. Personalmente no me he preocupado de entender muy bien los sistemas de crianza del pollo, más bien que está generando o está generado para competencia. ¿Sí? En esa parte muy probablemente voy a quedarles debiendo, aunque hay cosas que son generales para todos. Pues, ¿no? Por ejemplo, la parte nutricional, yo creo que habría que mejorar un poco para que sea más musculoso. El ejercicio que hacen esos animales, yo he visto, ya es un poco de experticia del criador, ¿sí? Pero habrán algunas cosas generales que podamos ir comentando respecto a esa línea avícola, ¿sí? Entonces, chicos, cuando uno hace alojamientos, ¿no es cierto?, o cuando planifica, uno tiene que considerar precisamente cuánto me va a costar a mí el mantener en buena forma ese galpón, porque no es cuestión de parar 4 palos, un techo y listo. No, porque ese me puede acarrear costos innecesarios, porque tendré que estar reemplazando cada vez unos parantes o unas planchas de su cubierta. Es decir, yo tengo que considerar necesariamente cuánto me cuesta a mí esa construcción
el retorno de ese capital y cuánto el mantenimiento. ¿Sí? Es una de las primeras consideraciones fundamentales para yo decidirme a hacer un tipo u otro tipo, o utilizar un material u otro material para la construcción. Pero también yo tengo que hacer una construcción que me facilite a mí las labores de trabajo que yo tengo que hacer. Es decir, ingreso de alimentos, facilidad de dotación de alimento, instalación de agua, instalación de comederos, fácil cargado de los animales cuando ya tengan que salir a la venta, que me facilite la recolección de todo lo que es la cama de crianza de estos pollos, porque si no, ¿no es cierto?, me va a acarrear a sí mismo gastos innecesarios de mano de obra. Y siempre en la zootecnia ustedes van a oír hablar de la parte económica, porque si no, no tiene sentido. Entonces, tengo que yo intentar hacer las mejores inversiones en infraestructura, tengo que ver el menor uso de mano de obra, porque influye mucho en el costo de producción, y también, ¿no es cierto?, qué tanto me va a valer esa construcción para mi tipo de crianza que voy yo a implementar. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que pensar, porque muchas de las veces nos recomendarán o nos preguntarán los productores si me conviene cambiarme de un tipo de infraestructura a otro tipo de infraestructura. ¿Qué tan versátil es lo uno? ¿Qué tan versátil es lo otro? Entonces, estas consideraciones generales que ustedes ya trabajan en construcciones rurales, entonces estarán presentes siempre. Y luego de eso, ¿no es cierto? Ya cosa que ustedes saben, dentro de la crianza, al igual que lo que hablamos en bovino, siempre estará en consideración las siguientes cosas: control térmico, control de ventilación, control de luminosidad, ¿sí?, control del aire, de la pureza del aire. Entonces, esas cosas son las que nosotros no tenemos que perder de vista, porque son las que a nosotros nos van a guiar para colocar o para construir el galpón en determinado lugar, o para orientar el galpón de norte a sur o de este a oeste, etcétera. Pero también, ¿no es cierto?, así como en bovinos, cuando nos hablaron de construcciones, nos decían que tiene que estar un poco medio alejado de las vías principales, también tenemos que considerar eso en los galpones de pollos mucho más, porque los pollos son muy delicados y es más crítico porque estamos hablando de grupos grandes de pollos que están confinados. Entonces, si entra ahí una enfermedad, no nos va a afectar a uno, a dos, a tres, puede afectar a miles de pollos. Por lo tanto, es más crítico. Entonces, aquí, uno, yo tengo que intentar orientar bien. Orientar bien, ¿por qué? Porque al hacer esto, uno puede utilizar bien las corrientes de aire naturales, es decir, la dirección del viento, cómo me conviene que entre para tener yo un intercambio de aire dentro del galpón correcto, de que yo no necesite instalación de ventiladores. ¿Por qué? Porque eso me acarrea más costos. Por otra parte, ¿no es cierto?, yo tengo que saber de que el sol llega de diferente forma si es que yo le hago la construcción de este a oeste o de norte a sur, porque va a captar más o menos los rayos solares en determinadas horas, ¿sí? Si yo construyo de mala forma en la costa, donde me peguen los rayos solares todo el día a ambos lados del galpón, entonces los pollos van a ahogarse, porque van a tener todo el tiempo temperatura alta. En cambio, si yo construyo de manera de que solamente una parte del día dé sol directo hacia el galpón, entonces van a tener algunas horas de temperatura más baja, ¿sí?, de sombra.
Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto?, lo importante de esa orientación, tanto para control térmico como para ventilación dentro del galpón. Ubicación, ustedes ya sabrán, no tengo que ponerle donde o construirle donde haya encharcamiento o donde en las épocas de invierno se me llene de agua o donde haya pozas de agua en donde sea criadero de moscos y mosquitos. Y así, cosas, ¿no es cierto?, que a veces parecen lógicas, pero muchas de las veces no las tomamos en cuenta. Y tiene que ser de alguna manera semi aislado, es decir, medio alejado de lo que es la casa de vivienda, alejado de las vías principales. ¿Por qué? Porque a través de las vías, precisamente, ¿no es cierto?, al ser muy carrozable, entonces va a estar ahí la presencia de patógenos. No sabemos los carros de dónde vienen o no sabemos la gente de dónde viene caminando. Por lo tanto, ¿no es cierto?, al estar muy cercano, entonces la vía de contaminación está también cercana. Por eso tenemos nosotros que separarles un poco de esos caminos. Y además de eso, entre galpones, ¿sí?, es decir, yo puedo tener 2 o 3 galpones dentro de mi sistema de crianza. Dentro de los galpones también tiene que haber separación. Yo no puedo hacer los galpones seguiditos o unidos, peor, ¿sí? Entonces se dice que más o menos entre galpón y galpón debería haber 2 veces y media el ancho del galpón de separación del uno al otro. Esa es una norma un poco para evitar la contaminación, en cambio, entre galpones, ¿sí?, entre el galpón A y el galpón B, ¿sí?, porque se da también ese tipo de contaminación. La ventilación, como les decía, se provoca dentro de la crianza de pollos, se provoca muchísimos gases, especialmente en la sierra, que utilizamos campanas de calefacción, y, ¿no es cierto?, y que son en base a llama y a quema de combustible. Entonces ustedes entenderán que se puede generar, y de hecho se genera gran cantidad de gases de combustión, pero también se genera gran cantidad de amoníaco. ¿Por qué? Porque las aves también producen, ¿no es cierto?, desechos de los riñones y por lo tanto se genera amoníaco. Eso ustedes entenderán que el momento en el que yo no tengo buenos sistemas de ventilación, entonces adentro, el momento en el que uno entra, simplemente le pica la nariz. Nota uno muy claro de que está un ambiente muy contaminado. Si a nosotros nos molesta, eso a las aves también. Y a las aves peor, porque ellas están permanentemente ahí y eso va a disminuir su posibilidad de rendimiento en carne. Va a disminuir su performance de producción, ¿sí? Por eso es que aquí funciona bien el momento en el cual yo utilizo las corrientes de aire, porque en la mañana yo puedo utilizar, abrir las cortinas o abrir las ventanas de ese galpón para que entre racionalmente aire, corrientes de aire y vaya cambiando ese aire que estará contaminado. En cambio, si yo le hago todo tapado o no sé las corrientes de aire, le oriento mal a ese galpón, entonces simplemente voy a tener que comprar ventiladores, porque no puedo yo criar eficientemente a los pollos en un ambiente completamente contaminado, ¿sí? Y luego de eso, ¿no es cierto?, también existen los reparos. ¿Qué son esto de los reparos? Este es un poquito, ¿no es cierto?, intentar, en base a ciertas estrategias, proteger, llamémosle así, que el galpón esté muy expuesto hacia condiciones agrestes. Si tenemos problemas de exceso de temperatura, muy probablemente tengamos que idearnos para dar sombra a ese galpón. Y lo que normalmente se hace es precisamente esto de las cortinas rompevientos que ustedes manejan muy bien.
Entonces, con eso yo puedo dar sombra al galpón y también puedo controlar también las corrientes indeseables de viento, ¿sí? Entonces, con eso yo voy acomodándome, llamémosle así, a las condiciones ambientales en donde esté queriendo generar crianza de pollos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta sobre los pollos de engorde. Claro que sí. Bueno, como se sabe, estos pollos de engorde tienen un periodo de crianza muy corto y por lo tanto yo he escuchado que se utilizan las hormonas en esta producción avícola. ¿Es esto verdad o no? Bueno, hace años atrás se comenzó a utilizar hormonas como promotores de crecimiento y como promotores de ganancia de peso. Pero se comprobó y cada vez, ¿no es cierto?, que vamos hacia la inocuidad de los alimentos, entonces actualmente está vetado el uso de hormonas en la producción animal. Ustedes sabrán que siempre estamos expuestos a la corrupción, estamos expuestos al irrespeto. Entonces, hay veces, ¿no es cierto?, que de manera ilegal se sigue utilizando este tipo de argumentos zootécnicos y farmacológicos para sacar el pollo más rápido. Pero lo que sí le puedo decir es que a nivel mundial está vetado, es decir, ya no se debe utilizar hormonas como promotores de crecimiento en ninguna especie animal, porque eso no solamente se hacía en los pollos, se hacía también en los toros de carne, en los bovinos de carne, se implantaba hormonas. Pero no quita de que por ahí todavía se siga utilizando, ¿sí? Y eso está sujeto a control, porque pudiéramos nosotros denunciar el uso de este tipo de fármacos. Es real que existe un grupo de hormonas que favorece el crecimiento, que favorece la formación de masa muscular. Típico ejemplo es de los fisicoculturistas, pues, ¿no es cierto? Muchos de ellos no es una conformación muscular natural, sino que es generada precisamente a base de la inyección de hormonas. Ese efecto que es utilizado en humanos es precisamente el que se utilizó también en la crianza de animales. Pero nosotros deberíamos completamente desechar porque tiene efectos sobre la salud humana. Ya, profe, gracias. ¿Algo más? Bueno, ¿qué tenemos nosotros que cuidar, ¿no es cierto?, para poder criar pollos de buena forma. Miren ustedes, aquí en esta lámina les he puesto las temperaturas, ¿no es cierto?, más o menos ideales en los cuales los pollitos y luego los pollos ya de carne más crecidos, nosotros deberíamos criar. Cuando uno recibe un pollito bebé, porque el negocio de la crianza de pollos está en el comenzar desde pollito bebé, es decir, pollo de 1 día o 2 días de nacido. Ahí está el negocio. No es negocio comprar pollos de 21 días o de 1 mes y criarles y querer ganar. No, no se va a ganar ahí. El secreto de la crianza de pollos para que sea rentable, sea atractivo, ¿no es cierto? Tenemos que considerar nosotros comenzar el proceso de crianza desde pollito bebé, que se llama, es decir, de 1 día, de 2 días de nacido, ¿sí? Lo otro ya puede ser, qué sé yo, un hobby,
algo medio, no desde la perspectiva muy comercial ni de negocio, cuando hemos visto que se compran, ¿no es cierto?, pollos de 21 o de un mes y luego de ahí les engordo para vender. Eso es un poquito, ¿no es cierto?, como poner en alcancía. Simplemente al final yo voy a recuperar mi dinero que le utilicé para criar a esos pollos que ya les tomé a una edad avanzada. Entonces, eso es una especie de ahorro, llamémosle así, para coger el dinero al final, pero con casi nada de rentabilidad. ¿Sí? Eso es una de las primeras cosas que tenemos que fijarnos nosotros cuando queremos emprender en algo de esto. Entonces, cuando yo recibo al pollito bebé, yo tengo que tener casi que una temperatura alta, incómoda a veces para el trabajo, dentro del galpón, porque ustedes entenderán que ellos vienen de una temperatura de incubación. Ellos están en incubadoras y al nacer van a exponerse al medio ambiente, temperaturas inferiores. La incubadora más o menos está a 37, 38 grados centígrados. Entonces, ustedes entenderán que a ese pollito que me venden en las cajas, ¿no es cierto?, yo tengo que trasladarle a un ambiente parecido. ¿Sí? Es decir, mi galpón debería tener una temperatura muy parecida a la de nacimiento para que no sufra el pollito trauma térmico. ¿Sí? Por eso es que miren ustedes, ahí está 37.6 grados centígrados. ¿Ya? Luego ya las siguientes etapas, no podemos mantenerle al pollito todo siempre en esa temperatura de nacimiento, sino que luego ya le vamos bajando la temperatura poco a poco, al final que el pollo debería acabar su crianza más o menos unos 20 grados centígrados, ¿sí? Esas son las temperaturas a las cuales nosotros deberíamos manejar. Por eso es que un equipo fundamental dentro de la crianza de pollos es un termómetro ambiental, ¿sí? Para precisamente poder controlar esta temperatura. Y es por eso que hay una norma, ¿no es cierto?, más o menos generalizadora que dice que, por ejemplo, cada semana nosotros de esa temperatura, 32 grados centígrados, que más o menos ambientalmente se maneja, cada semana deberíamos ir bajando 2 grados, 2 grados, 2 grados, ¿sí? Entonces, si están 7 semanas, ahí, ¿no es cierto?, serían 14 grados menos de los 32, 33 que esté, entonces nos va a dar la temperatura 18, 19, 20 grados centígrados, en los cuales se termina la crianza. Cuando estamos en ambientes templados, nosotros también no podemos tener constantemente prendida la fuente de calor. ¿Por qué? Porque es gasto. Incluso aquí en la sierra, ¿no es cierto?, no logran sostener todo el periodo de crianza con la fuente de calor, porque resulta gasto de gas o gasto de energía eléctrica. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos al momento de criar pollo, que queremos deshacernos de la fuente de calor lo más rápido posible porque me resulta o me acarrea gastos. Pero eso me puede a mí retrasar el tiempo de salida del pollo. ¿Sí? Y acá abajo les he puesto algunas temperaturas que se les considera letales, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos pollitos de 2 semanas a los menos de 16 grados, ellos sufren. Capaz que no mueren, pero van a tener que gastar más nutrientes para calentar su cuerpo. Y si sobrepasamos los 45 grados dentro del galpón, ellos, sus nutrientes, van a tener que desgastar para enfriar su cuerpo. ¿Sí? Y miren que los pollitos recién nacidos, menos de 20 grados, 19, 20 grados, ellos están expuestos a casi que a la posibilidad amplia de muerte. ¿Sí? Entonces, esas son consideraciones que nosotros primerito deberíamos tener. El control térmico es la mitad del éxito de la crianza de pollos.
saber controlar la temperatura dentro del galpón, ¿sí? Diría yo, sin temor a equivocarme, que es la mitad del éxito. La otra mitad, yo pudiera decir, es la calidad de pollo que nosotros logremos conseguir, ¿sí? Son los dos aspectos fundamentales que tenemos que considerar para la crianza de estos animalitos. Este es un cuadrito que más o menos a ustedes les podrá guiar cómo va bajando, ¿no es cierto?, la temperatura o cómo puede bajar la temperatura, ¿sí? La edad en días, 1, 3 hasta los 27, la temperatura de cría en la nave, ¿sí? Más o menos es esta. Miren, al primer día 30 grados, al tercero 28, al sexto 27, capaz que al 27 día, ¿no es cierto?, de edad, ¿sí? Más o menos al mes, ya estamos con 20 grados centígrados. ¿Cómo mantenemos la temperatura o cómo incrementamos o cómo enfriamos? Bueno, ya esas son estrategias propias de cada productor. Si yo estoy en la sierra, de hecho que voy a tener que comprar campanas de calefacción. Si estoy en la costa, donde hay temperaturas altas, ¿no es cierto?, donde más bien tengo que bajar esa temperatura, ya cuando estamos en los días 18, 21, entonces muy probablemente tengo que, ¿no es cierto?, comprar ventiladores o tener un sistema de ventilación natural correctamente establecido en base a cortinas que me permita abrir o cerrar para que entre más o menos aire dentro del galpón. La humedad relativa, ¿no es cierto?, de esto, en las aves de postura, más o menos en los galpones deberían tener un 50-70% y en pollos de carne, más o menos un 60 a 70% de humedad relativa. Y luego, ¿no es cierto?, ya en las etapas superiores, es decir, en la semana 3, 4, 5, etcétera, deberíamos nosotros mantener lo que es un 50% de humedad relativa dentro del galpón, ¿sí? Entonces, chicos, un poquito esto es lo que en primera instancia les quería comentar sobre lo que es crianza de pollos, ¿sí? Recuerden siempre que la construcción rural tiene que ser, no es cuestión, como digo, de parar paredes, donde sea, como sea, no, porque tiene que darme la versatilidad suficiente para el manejo de las aves, tiene que favorecerme la ventilación, la luminosidad de ese galpón, entonces yo tengo que técnicamente saberle ubicar y también elegir, ¿no es cierto?, materiales que no me representen una altísima inversión, porque eso luego yo tengo que cruzar el momento en el que tengo que recuperar capital. Y la otra norma que tenemos que meternos en la cabeza cuando estamos criando pollos es que el éxito está en control térmico de las aves, ¿sí?, el control de humedad del galpón, el control de ventilación y el control de luminosidad, ¿sí? Son los 4 factores que nosotros fundamentalmente debemos aprender a manejar para una eficiente crianza. ¿Alguna pregunta? Profe, se ha visto que al momento de tener los pollos ponen acerín en el piso para conservar la humedad. ¿Cada cuánto se debe limpiar eso? Ya. En el pollo de carne, nosotros podemos utilizar varias camas y eso vamos a ver cuando instalemos, ¿no es cierto?, cuando estudiemos cómo instalar un galpón. Normalmente los pollos no deberían ser ubicados directamente sobre el piso por cuestiones ya sea térmicas o por cuestiones de humedad. Entonces, normalmente lo que se utiliza, actualmente se utiliza muchísimo lo que es la cascarilla de arroz. Y también antes se utilizaba mucho lo que es el aserrín o la viruta de madera. Pero estos segundos que les menciono a veces da problema porque viene de madera tratada. Entonces resulta peligroso para el pollo, porque se quiera o no se quiera, el pollito va a picotear, ¿sí?, y puede causar toxicidad.
Entonces se utiliza mucho lo que es la cascarilla de arroz. Y esto tiene varias funciones. Uno, de ser aislante, es decir, para que el pollito no esté en contacto directo con el piso. Eso nos ayuda a mantener mejor la temperatura dentro del galpón. Otro, controla un poco de humedad. ¿Por qué? Porque al ser material seco, entonces va a tener la capacidad de absorber la humedad que se provoca del agua de bebida, que se provoca de las heces, ¿no es cierto?, de las aves. Entonces va a mantenernos un poco más seco el ambiente y también nos va a evitar un poco que se haya exceso de humedad en el piso. Fundamentalmente son esas las dos funciones. Ahora, en el pollo de carne, la cama no debería ser reemplazada durante todo el periodo de crianza. Es decir, si yo saco pollo a las 7 semanas, 8 semanas, yo no debería cambiar para nada esa cama. Le coloco al inicio y esa me va a durar hasta el final de las 8 semanas o 7 semanas de crianza, donde ahí sí tengo que retirar todo ese material y cambiar por uno nuevo para el siguiente lote de crianza. Hay excepciones. Cuando, por ejemplo, me falló la conexión de agua y se me regaron los bebederos o por ahí hubo escape de agua, yo no tengo que cambiar todita la cama, sino solamente el área en donde está el exceso de humedad. Es decir, se me mojó 1 metro cuadrado, pues yo retiro ese metro cuadrado de cama eh, húmeda y ahí sí le repongo con una cama nueva. ¿Sí? Entonces, no debería yo cambiar cada ciertos días esa cama en la crianza de pollo de carne. ¿Algo más? Profe, ¿qué factores pueden influenciar en la no postura de las aves? En la postura. Ya. Bueno, aunque estamos un poquito medio Ya, hablando de pollo de carne, ¿no es también. cierto? De pollo de carne, pero al final podemos hablar, si nos sobra tiempo, un poco de gallinas de postura. Hay varios factores. Fundamentalmente es el de raza, ¿sí? Es decir, hay razas de gallinas ponedoras, ¿sí? Así como hay razas o líneas de pollas y pollos de carne. Es decir, no son los mismos para los propósitos que están, diferentes, ¿no es cierto? El uno son seleccionados para carne, los otros son seleccionados para postura. Uno es el factor genético, otro de los factores es el nutricional, ¿sí? Eh, una ave que no es correctamente alimentada, entonces va a tener problemas, ¿no es cierto?, en el número de huevos que pueda poner, ¿sí? Entonces es otra de los factores que, que influyen muchísimo. El factor genético, el factor nutricional y también es cómo yo generé una buena polla de postura, porque no es que las gallinas de postura son criadas como sea, no, tienen una rutina de crianza desde que son pollitas de un día. Entonces hay que irles controlando, como hicimos más o menos en las vacas, ¿no es cierto? Controlar que la ternera vaya creciendo racionalmente. Entonces, en las pollitas de postura, también tenemos que ir controlando la crianza, cómo va ganando peso, para asimismo no engrasar a las pollas, para que estén en forma el momento en el que arranquen la postura. Pero lo más común para que la postura se altere es lo genético y lo nutricional fundamentalmente. Y el sistema de crianza que yo esté utilizando para el levante de pollitas de postura. ¿Sí? ¿Algo más?
Sí, profe, más o menos, ¿cuánto sería el costo de producción por cada pollo de carne? Ya, el costo de producción, lo que... Y bueno, no tengo yo actualizado los costos de producción de pollo. Sería interesante consultarles a los que están generando crianza de pollo actualmente, pero yo calculo que debe estar como unos 76 centavos, 80 centavos la libra de pollo, ¿sí? Debería por ahí más o menos manejarse, porque el precio de mercado, que es muy cambiante, y esa es una de los contras de la crianza de pollos, su precio muy cambiante. eh, el precio de mercado ya está, ¿no es cierto? Normalmente fluctúa entre 90, 1,20 y ahora creo que ha subido un poco más y depende muchísimo de la época en la cual uno saque la producción de pollo. Pero en todo caso, para la próxima clase, déjeme conversar con un colega que está permanentemente trabajando en pollos, a ver si es que él nos puede un poquito aclarar sobre los costos que están manejando actualmente por kilo o por libra de carne de pollo. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos. Entonces, vayamos un poquito, jóvenes, leyendo la parte también de crianza de pollo de carne para venir con un poco de curiosidades. Está ya asignado el sitio para que todos puedan subir las conferencias que dieron. Está en el aula virtual. Y recuerden que la próxima clase vamos a tener, ¿no es cierto?, la evaluación sobre todos los temas que se trataron en exposición de parte de ustedes. ¿Sí? Así es que repasen un poco todo ese material. Está asignado hasta cierto día subir todo el material. Ya es responsabilidad de ustedes, ¿no es cierto?, el hecho de que suban a tiempo para que se faciliten mutuamente, porque si alguien no sube, el resto queda sin material de estudio. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, entonces con eso estaríamos terminando el día de hoy. A ver si mañana, ¿no es cierto? Perdón, la próxima semana podemos continuar con este tema. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces que estén bien, chicos. Gracias. Igualmente, profe, un lindo día. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Que esté bien, Henry. Gracias, Hasta profe. luego. Pase bien. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Ya, María Fernanda. Doctor, el trabajo hay que subir donde dice seminario de producción de leche. Ahí. Exactamente, ahí. Sí, porque hay como 3 eventos de esos, entonces. Sí, hay uno de apertura donde se carga, hay otro de cierre y hay otro de calificación que tienen también que hacer. Ya, doctor, ya. Ya.